Regresamos a República H con más información. La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas recibió la demanda contra Ecuador por la irrupción de las autoridades ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito. Y por cierto, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, detalló que México suspendió las relaciones comerciales con Ecuador. Nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Segundo, nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido. ¿Qué van a hacer los demás estados en relación al tema económico comercial? Es una decisión de cada estado. Y ya está en el estudio don Pepe Carreño, editor en jefe de la sección Orbe en el Heraldo de México, para seguir ampliando la información, el panorama en torno a este tema que ya habíamos comentado, y justo con las declaraciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Don Pepe, en esta situación que se vive entre México y Ecuador, ya nos comentaba usted el martes pasado justo que no es contra la población, no es contra el pueblo ecuatoriano, es contra su presidente, es una relación entre ambos países. La relación entre ambos países es amplia, aunque quizá no tan amplia como puede hacerlo con otros, pero sí no es el pleito, el problema en este caso no es un problema con la población ecuatoriana, sino con un sector político ecuatoriano. Igual ellos pueden alegar que es con un sector político mexicano, excepto que en su caso sí ofendieron mucho al país en general. Ahora, el punto real aquí en este caso es hasta dónde se va a llegar y hasta dónde se van a permitir que lleguen las cosas. Esto es, el presidente López Obrador pidió, por ejemplo, esta mañana que se expulse o la expulsión de Ecuador de las Naciones Unidas, y la Secretaría General de Naciones Unidas le dijo, mira, pues esto es una determinación de los miembros de la organización y serán los miembros de la ONU los que tomen la determinación si llega a presentarse la propuesta. Estamos en la demanda con la Corte Internacional de Justicia. Bueno, la Corte Internacional de Justicia también deberá tomar cartas en el tema, pero no creo que vaya a fallar en corto tiempo, no tiene que ser una investigación larga. Tenemos para el próximo martes una reunión virtual de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, una organización semiformal en la que están casi todos los países latinoamericanos o todos los países del continente, excepto Estados Unidos y Canadá, que supuestamente va a ser a nivel cumbre, y en la que se van a tomar determinaciones que probablemente también culminen con algún tipo de llamado de atención al Ecuador. Están finalmente pues los oficios de la Organización de Estados Americanos, que es un poco más formal y que de alguna manera aparentemente al menos está tratando de, por un lado, sí señalar, y ya lo hizo, ya condenó la intervención de fuerzas ecuatorianas en la Embajada de México, pero también está tratando de, aparentemente, de conciliar situaciones. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Idealmente seguiría que el gobierno ecuatoriano, el gobierno del presidente Noboa, pidiera disculpas formales, pagara reparaciones diplomáticas y devolviera el señor Glass, el personaje a este señor Jorge Glass, se lo devolviera a México a través probablemente de un tercer país. Eso sería lo ideal. Más allá, pues, digamos que sería que lo ideal no es necesariamente lo que va a ocurrir. Exacto. O por lo menos no en un plazo corto. Así que tenemos que esperar un poco a ver qué es lo que sigue. Y que los países aliados, los socios comerciales de México, insisten en este llamado a que ambas naciones recuperen las relaciones. Incluso también Canadá, el primer ministro Justin Trudeau señalaba esto tan importante, reafirmando justo este llamado, don Pepe, para que la situación se destrabe, se resuelva y, bueno, reine la paz de nueva cuenta. Claro, el problema para nosotros, y me refiero en términos de no de país sino en términos periodísticos, tenemos que ver también que hay por un lado el gobierno del Ecuador está apelando al espíritu patriótico, etcétera, porque ven o describen a México de una forma u otra como vinculado con grupos de narcotráfico que han tenido un impacto considerable en el Ecuador, y de hecho en el asesinato de un candidato presidencial el año pasado.
también pues describen las palabras de la semana pasada, las palabras del presidente López Obrador como fuera de lugar. Ahora, el hecho es que que palabras no matan ni crean problemas. Palabras puedes hacer oídos sordos y olvidarlas. Y aquí el hecho es que hubo efectivamente una intervención armada en la Embajada de México. Entonces, aquí es México el país, el ofendido y el que determinará hasta dónde va a llegar las cosas. Porque también no olvidemos que si el señor Noboa tiene un referendo que debe ganar el próximo día 21, domingo 21, con proyección a las elecciones en el 25. En México estamos también en temporada electoral y no sabemos cómo va a impactar esto en el debate, en este debate nuestro. La tensión, por supuesto, sigue ahí, sigue vigente, y bien lo dice don Pepe, porque el panorama electoral, bueno, pues también es importante. Vamos a tener un nuevo presidente o presidenta en su caso, y también tienen que estar trabajando en reforzar las relaciones ya existentes, o como en este caso, ya usted nos señalaba el martes pasado, si no se resuelve en el sexenio lo que queda del presidente López Obrador, corresponderá al siguiente. Yo creo que infortunadamente va a ser así, pero pues mire, son cosas que están fuera, ahora sí que fuera de nuestro alcance, y que deberán determinar tanto en este caso el presidente López Obrador y su gabinete, y el presidente Noboa y su gabinete. Y además se veía en estos días, don Pepe, las primeras declaraciones de Jorge Glass después de lo que había ocurrido, en el que, bueno, sí se nota en un semblante bastante descompuesto, clara la situación después de lo que ocurrió con él el viernes por la noche. No, recuerde que hay que decir que el señor Glass no se encuentra en la mejor situación posible, está detenido en un sanatorio, enfermo. Está literalmente, se puede decir, a merced de sus enemigos. Y insisto en algo que habíamos comentado. Esto es, Ecuador puede decir, y a la de que el señor Glass es un delincuente condenado, etcétera, que es lo que está alegando, pero a México le corresponde determinar si considera que esas acusaciones tienen fondos políticos. Y sí hay fondos políticos en esas acusaciones. Entonces México tiene el derecho de dar asilo político. Ecuador tiene el derecho posterior de reclamar la devolución de esa persona con documentos, no balazos. Sí, y también el caso de ofrecer la disculpa, que sería pues prácticamente el primer paso para que esto avance, ¿no? Paso necesario para la reconciliación. Sí, fundamental. Para que el señor Noboa, pues no en buen estado, pero sí en buena acorte sus propios problemas con México. Ahora, México es un país que es, pues vamos a decir, es tradicionalmente proporcionador de asilo, valga la expresión. Es un país que ha ido a muchos extremos para ofrecer los asilos y para defenderlo, y en este caso se está yendo hasta la última consecuencia también, ese caso. Fuera más allá, pues mire, antes de terminar, y no sé si me lo permita un segundo, nada más déjeme hacer un comentario. Creo que se valdría la pena que leyeran mañana en el Heraldo de México un texto en el que señalamos cómo es que alrededor el apoyo a la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México ha crecido entre sectores de la población latina de los Estados Unidos. Algunos de ellos se identifican con Trump, buena parte de ellos se identifica no con los mexicanos, sino con grupos cubanos o venezolanos identificados a su vez con los republicanos. Es un tema bien interesante, tremendamente importante, que va a tener impacto en las elecciones de Estados Unidos. Lo estaremos viendo, leyendo muy temprano esta edición del Heraldo de México. Don Pepe Carreño, qué gusto volver a estar con usted. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, y por supuesto ustedes no se pierdan la edición de mañana.